Domingo 29 durante el año. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 15 al 21. Dice así el Evangelio. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios de sus discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y les preguntó: ¿de quién es esa figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús le dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. Los fariseos, personas observantes de la ley, buscaban desacreditar a Jesús ante el pueblo y, por otro lado, enfrentarlo ante el poder romano. Si lograban esto, era suficiente para hacerlo aprehender por las tropas romanas. Una u otra cosa dependerá de la respuesta que Jesús dé a la pregunta que le hacen. Los fariseos mandan una delegación formada por sus discípulos, a la que se agregan a personas pertenecientes al partido de Herodes, los herodianos. Eran judíos partidarios de la monarquía de Herodes y simpatizantes del poder romano, de quienes obtenían grandes beneficios, tanto económicos como de privilegios. Es de notar que los fariseos y los herodianos no se llevaban bien, dadas sus diferencias, tanto en materia religiosa como en lo político. Sin embargo, como nos lo dice Marcos, ante el peligro que significa Jesús, los fariseos salieron, dice Marcos, y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con Jesús. Lean Marcos 3, versículo 6. Ahora, en nuestro relato, los vemos actuar juntos. Se dirigen a Jesús con palabras que pretenden preparar el terreno, alabando su enseñanza y valentía y su personalidad, que no se deja impresionar por la postura social de las personas. Entonces le dice: dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? La pregunta es directa. Le piden a Jesús su opinión autorizada como maestro. Se presentan ambos grupos como israelitas piadosos que tienen escrúpulos de conciencia. Recordemos que la obligación por parte de Roma de introducir el impuesto al César es lo que había provocado la rebelión de Judas en el templo en el año 6 después de la muerte de Cristo. El grupo radicalizado de los zelotes sostenían que reconocer el señorío del emperador mediante el pago del tributo se oponía de manera directa al primer mandamiento, que manda reconocer a Dios como único Señor. Así dice el Deuteronomio en el capítulo 6, versículos del 4 al 15. Escucha, Israel, el Señor es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús
Conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Jesús no se deja engañar y denuncia su hipocresía. El escrúpulo del que alardean es falso. La única intención que les anima es poner a Jesús en una situación difícil. Si responde que está permitido pagar el tributo, se aleja del pueblo, perdiendo su crédito ante él. Y las autoridades religiosas encontrarían abierto lo que durante tanto tiempo estaban buscando: encarcelarlo y comenzar un juicio en su contra que terminaría con su muerte. Si por el contrario sostiene que no estaba permitido, sería inmediatamente apresado y acusado como sedicioso contra la autoridad romana. Testigo de ellos serían los herodianos presentes allí en el grupo. Ambos esperan que Jesús se declare como Mesías nacionalista, que como tal pretende movilizar al pueblo contra Roma y así conquistar el poder. Ante tal situación, Jesús les pide que le muestren la moneda del emperador. Se trata de un denario, en la que está grabada su efigie y su nombre, y les pregunta: ¿de quién es la figura y el nombre que está en la moneda? Para comprender bien la respuesta de Jesús, hay que tener presente la diferencia del verbo utilizado por sus adversarios. De lo contrario, caeremos en la interpretación que muchos dan maliciosamente con la finalidad de aislar el compromiso cristiano de toda influencia en la cultura, reduciendo la fuerza del Evangelio a una mera estética o a una ética moralística, ritualista, en definitiva, encerrando a la Iglesia en la sacristía, como decimos vulgarmente, haciendo que pierda su dimensión transformadora de la cultura, por lo mismo de su compromiso con la persona humana y con todo lo que ella significa, tanto en lo económico como en lo político, como en lo social, todas las dimensiones de la persona, y de trabajar, por lo tanto, por una sociedad cada vez más justa, más libre, más solidaria, donde la centralidad sea no los intereses económicos o sectoriales, sino la persona humana. Los adversarios de Jesús utilizan el verbo pagar, dar tributo al César. Ese es el verbo, pagar, dar tributo al César. En cambio, Jesús utiliza el verbo devolver al César lo que es del César. ¿Entendieron? Unos dicen pagar, dar tributo al César. Jesús utiliza otro verbo, es el verbo devolver, devuelvan al César lo que es del César. La imagen y la leyenda de la moneda muestran quién es el propietario. Lo que ellos proponen es lo que han venido haciendo hasta ahora: robar al César lo que es de él, quedándose con el dinero que le pertenece, con el poder que les brinda, con los privilegios, etc. No es suficiente negarse a pagar el tributo, sino que hay que salir de la dependencia económica. Ahí está el problema. Salir de la dependencia económica, rechazando el dinero del César, los privilegios que conlleva tal dependencia, como el enriquecimiento injusto que oprime y lleva a tantos hombres y mujeres a la pobreza, la marginalidad, cuando no a la miseria y a la violencia que ello conlleva. De ahí que Jesús propone lo que es verdaderamente liberador. Les dice: devuelvan al César lo que es de él. De esa manera no lo reconocerán como Señor. Cuando ellos sean capaces de renunciar a ese dinero, al poder, a los privilegios y riquezas que les procuran,
podrán entonces de verdad ser fieles a Dios y al pueblo, devolviendo a Dios y por lo tanto al pueblo que tienen sometido con la explotación y los abusos económicos, muchas veces en el nombre de Dios, como lo denunciará Jesús en el templo, expulsando a los vendedores y cambistas. Fíjense lo que les dice. Y les decía, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mateo 21, versículo 13. Y en la parábola de los viñadores homicidas nos decía que cuando estos vieron al hijo, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Mateo 21, versículo 38. Es la ambición de los dirigentes, su amor al dinero y al poder, lo que les enceguece y les impide ver las necesidades y por lo mismo el derecho que brota de cada necesidad. Matan al hijo porque es el heredero, quedándose con la herencia, que al ser del Hijo, es decir, de Jesús, es de todos y cada uno de nosotros. Esto es lo que da pie al poder romano y a todo poder que se levante en la historia, a dominar y crear la injusticia entre los pueblos y por ende la guerra. Mateo nos describe la reacción de ellos. Dice que se sorprenden. Al oír esto, quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. Versículo 22. Ellos pretendían poner una trampa a Jesús y resultaron atrapados en ella. Jesús nos ha indicado a nosotros hoy, que somos sus discípulos, su iglesia, el camino que debemos seguir para trabajar en el reino y de esa manera ir construyendo la humanidad nueva que Dios quiere, la familia nueva, la patria nueva, como lo proclamamos en cada Eucaristía, al responder al celebrante que ante el memorial de la muerte y resurrección celebrada y hecha presente en el sacramento eucarístico, dice, este es el misterio de nuestra fe. Y nosotros respondemos con un compromiso, que no sé si siempre somos conscientes. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estos días, ya el domingo, tenemos que ejercer nuestro deber cívico. No nos olvidemos que el Evangelio tiene que entrar en el cuarto oscuro. No dejemos el Evangelio a la puerta y entremos nosotros con nuestros propios intereses. No, el Evangelio tiene que entrar en el cuarto oscuro. Que Nuestra Señora de Luján nos ilumine en este día tan importante y que con su Divino Hijo les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como les digo siempre, pasen un domingo felicísimo, en comunidad, en familia, disfrutando y gozando de los bienes que el Señor nos regala, que son para todos, no para unos pocos. Nos encontramos en la próxima. Dios les bendiga mucho.